Hola mi gente de YouTube, vamos a ver algo. Ese juego Pepín Hospital no importa porque lo juega un primo mío. Vamos a decir Play Libro 90. Entramos, ustedes van a ir al donde se descargan los juegos y buscan los libros y buscan libros gratis. Y cuando le aparece un libro gratis, ustedes le van a dar y le dan a permitir. Y miren, yo tengo dos cosas de carga. Mira, ver la serie, vamos a ver esto. Mire, espérate, libro. Reproducir. En esta colección este es un audiolibro narrado automáticamente y generado por Google. Lo están escuchando, gente. Cuentos infantiles de ayer y de hoy. Mira, Cuentos bestsellers internacionales del escritor Miguel Ángel Villar Pinto. ¿Cómo serían las aventuras de Pulgarcito, Blancanieves, La Sirenita, Caperucita Roja, Pinocho, Cenicienta, Alí Baba o Aladino de haber sucedido en nuestros días? En esta colección de 11 cuentos infantiles famosos, Miguel Ángel Villar Pinto se inspira en clásicos de Carlo Collodi, Charles Perrault, Hans Christian Andersen, Las Mil y una Noches, León Tolstoy, los hermanos Grimm y sus versiones posteriores para adaptarlos a nuestro tiempo. Y así, grandes historias de ayer reviven hoy con una renovada actualidad junto a toda su fuerza, magia y fantasía. Pulgarcito en la gran ciudad. Devolvemos, gente, porque ahora vamos a ponerlo este. Que se dejen que cargue. Vamos a esperar que cargue. Espérense, gente, ya nosotros tenemos. Hay que verlo. Tranquilo, gente. Cállate. Gente, cuentos maravillosos. 3 cuentos maravillosos. Ya cargó, gente. El barquito de papel. Érase una vez en una fábrica de papel una hoja muy especial. El barquito de papel. Érase una vez en una fábrica de papel una hoja muy especial. Lo era no porque tuviera un color diferente a las demás. Gente, no importa que sea de niño. Como quiera le dije cómo descargarlo. Van a la Play Store, donde se descargan los juegos, buscan libros, donde se busca eso, busca libro gratis, y te va a aparecer 2 cosas, libros gratis, así que vamos, venga. Lo era. Dime, estoy subiendo un video. Deja esa bicicleta ahí. Lo era no. Perdón, era un primo mío. Lo era no porque tuviera un color diferente a las demás, o estuviera decorada de un modo asombroso. No, de hecho, era blanca y sencilla como otras tantas miles y miles que salían de allí todos los días. Pero era especial porque soñaba con todo lo que podría ser. Tal vez un científico plasme sobre mí una nueva fórmula matemática que cambie el mundo, se decía, o tal vez un poeta escriba los versos más hermosos. Las otras hojas cuando Gente, no tan niño, quiero. Las otras hojas cuando la escuchaban soñar en alto se reían de ella, pues ninguna creía posible que pasara. Eso solo está reservado para unas pocas afortunadas, niña, le decían. Hay que nacer con una estrella y una suerte sin igual. ¿Qué te hace pensar que tú vas a ser una de ellas? Seguro que acabarás en una papelera, se burlaban otras. Y luego en un vertedero. Y se reían sin parar. Pero la hoja que soñaba no dejaba de soñar. O puede que un enamorado, a través de mí, declare su amor. Y muchas más cosas imaginaba, todas bellas y admirables. Soy una hoja en blanco y cualquier sueño es posible, se decía, y en otra cosa no pensaba. Poco le importaba lo que dijeran las demás.
con esta ilusión llegó el día que tanto esperaba. Fue puesta en un envoltorio de plástico junto a otras 199 hojas y abandonó la fábrica camino de un supermercado. Una vez allí fue a parar al fondo de una estantería y, cada vez que alguien cogía un paquete de folios, sabía que más cerca estaba su momento. Pero también tenía dudas y temores. Era mucha la gente que pasaba por allí todos los días y, sin embargo, pocos los que parecían capaces de hacer realidad sus sueños. Casi sin darse cuenta, una tarde llegó el momento crucial. Expectante examinaba a cada persona que pasaba por el pasillo y fue precisamente la que menos hubiera deseado que se acercara la que lo hizo, cogió el paquete en el que ella estaba y lo metió en su carro de la compra. Era un hombre serio, con cara de mal humor, muchas preocupaciones y ninguna tendencia creativa. «Ja», dijo en tono despectivo y triunfante una de las que se burlaban de la hoja que no dejaba de soñar. «Apostaría a arder en una hoguera a que es un contable. ¿Qué hay de tus sueños, niña?» Ni forma. Gente, ¿ustedes están viendo? Gente, si lo están viendo, suscríbanse a mi canal si les aparece. Ni fórmulas matemáticas, ni poemas, ni declaraciones de amor. Solo números para mirar una vez y luego olvidar. Bienvenida a tu brillante futuro. Y la hoja que no dejaba de soñar se entristeció. Hubiera llorado de haber podido, pues sabía que era cierto lo que la otra decía. Se resignó a su suerte, y cuando quedó situada en la mesa de trabajo del contable, su única esperanza era que todo sucediera pronto para que el sufrimiento fuera el menor posible. Si acababa en un libro de contabilidad o en una papelera, ya le era indiferente, pues en cualquiera de los dos casos suponía el fin de sus sueños. Ese instante no tardó en llegar. Los dedos del contable iban a agarrarla para poner números fríos y sin vida sobre ella cuando, de pronto, se detuvo. En la habitación entraron su esposa y su hijo pequeño. Viendo que la conversación que entablaron sus padres iba para rato, se acercó a la mesa. «Papá», dijo, «¿puedo coger un folio?» El padre asintió y, sin más preámbulo, la hoja que no dejaba de soñar fue llevada por las manos del niño hacia el suelo. Comenzó a hacer dobleces con ella mientras ésta asumía que ya había llegado el fin. No hizo falta que escuchara a las otras hojas diciendo entre risas, y de ahí, a la basura, para que supiera que ese era el final que le aguardaba. Quedó convertida en un barquito de papel destinado a entretener al niño hasta que se aburriera. Entonces empezó a llover. El niño se acercó a la ventana y, mirando para el juguete que tenía entre manos, dijo: «Mamá, voy a la calle a echar a navegar el barquito de papel». Y así fue. Era una tarde gélida de invierno, de agua helada y oscura, y sobre ella quedó posado el barquito de papel cuando comenzó a deslizarse siguiendo la dirección de la corriente. La oscuridad se acrecentó cuando el barquito de papel dejó de ver el cielo, pues fue arrastrado hasta un hueco en la acera que conducía al sumidero. Podría haber sido cualquier cosa, y solo soy un pobre barco de papel que se hundirá en una triste y sucia alcantarilla, se lamentó con tristeza mientras caía por la boca de tormenta hacia las profundidades. Con la esperanza perdida definitivamente, el barquito de papel estuvo a punto de hundirse en incontables ocasiones. Eran muchos los escollos que aparecían y grandes las olas que se formaban al precipitarse el agua en tromba desde tantos huecos distintos que el papel fue empapándose, y solo una débil energía apenas perceptible le permitía seguir a flote cuando, de repente, oyó a su lado: «Por favor, ayúdame». En medio del agua un saltamontes intentaba salvar su vida por todos los medios. «No me quedan muchas fuerzas», le dijo al barquito de papel. «Tampoco a mí», le contestó.
Pero aún así, el barquito de papel esquivó todos los obstáculos que encontró y se acercó al saltamontes, quien se subió rápidamente. Gracias, le dijo. Me has salvado la vida. Intentaré flotar todo el tiempo que pueda. Y de este modo, el barquito de papel olvidó la pérdida de sus sueños y su tristeza, y encontró nuevas fuerzas para intentar salvar, al menos, la vida del... Gente, no hablo porque quiere que ustedes escuchen el cuento. Y de este modo, el barquito de papel olvidó la pérdida de sus sueños y su tristeza, y encontró nuevas fuerzas para intentar salvar, al menos, la vida del saltamontes. Este compensó su peso haciendo de vigía. Atención, una lata por estribor. Cuidado, una rama a babor. Y virando hacia un lado y otro fueron sorteando innumerables peligros hasta que oyeron otra voz. ¡Socorro! Era un grillo que, al igual que ellos, se había visto arrastrado por la corriente. Hemos de ayudarle, dijo el saltamontes. Y el barquito de papel se acercó al grillo, quien también subió a bordo. Con este nuevo pasajero el barquito de papel se hundía cada vez más en el agua, y más difícil le era emerger. Por ello, mientras el saltamontes seguía con su labor de vigía, el grillo inmediatamente se puso a vaciar el agua que entraba cuando oyeron una tercera voz. ¡Auxilio! Esta vez era una hormiga quien gritaba. ¿Podrás con ella?, preguntó el saltamontes. Y aunque estaba al límite de sus fuerzas, el barquito de papel se aproximó a este nuevo náufrago, quien nada más subirse se unió al grillo en su tarea de echar el agua fuera. Pero el peso era demasiado para el barquito de papel, y si no hubiera sido por su firme propósito de no dejarse vencer, se hubiera hundido. Fue su determinación. Oyeron, gente, como yo dije, no quería hablar porque yo quiero que ustedes escuchen el cuento. Fue su determinación la que permitió que los cuatro salieran indemnes de las alcantarillas para llegar, por el desagüe, hasta el puerto de la ciudad. Había dejado de llover y el saltamontes, el grillo y la hormiga emitieron gritos de alegría y celebración. ¡Hurra! Lo hemos conseguido. Nos hemos salvado. El barquito de papel se aproximó entonces al muelle y los tripulantes desembarcaron. En cuanto los vio en tierra, el barquito de papel, vencido por el esfuerzo, comenzó a hundirse, sintiendo más tristeza por no haberse cumplido su sueño que por desaparecer. Pero el saltamontes... el grillo y la hormiga no permitieron que el barquito de papel acabara en el fondo del mar. Unieron sus fuerzas y entre los tres tiraron de él y los... Unieron sus fuerzas y entre los tres tiraron de él y lo subieron a la orilla. En ese preciso instante, un escritor que tenía por costumbre pasear por allí se vio sorprendido por la escena. ¿Qué harían un grillo, un saltamontes y una hormiga remolcando a un barco de papel? Intrigado se acercó hasta ellos. Vio entonces que, contra todo pronóstico, los insectos esperaron hasta el último momento para echar a correr y ocultarse. «Increíble», exclamó el escritor. Incluso ante la siempre amenazadora figura del hombre, no habían escapado hasta estar seguros de haber puesto al barco de papel bien lejos del agua. El escritor tomó entonces al barquito de papel entre sus manos y preguntándose qué fantástica historia escondería, retomó su paseo. Estaba asombrado y no podía dejar de darle vueltas a lo que acababa de contemplar. Sin embargo, no podía entenderlo. ¿Por qué un grillo, un saltamontes y una hormiga iban a arriesgar su vida para sacar un barco de papel del agua? No tiene sentido. Y seguía caminando con esta pregunta sumida en sus pensamientos. Tenía la intuición de que, si conseguía encontrar la respuesta, sería una gran historia para contar. Espérate que nos haya el lápiz, el
Sí, lo estoy buscando. Gente, perdón. Y seguía caminando con esta pregunta sumida en sus pensamientos. Tenía la intuición de que, si conseguía encontrar la respuesta, sería una gran historia para contar, quizá la más grande que hasta ahora había escrito. Llegado a casa, se sentó frente al barco de papel y de repente, lo vio todo claro. Rápidamente se puso a escribir y no paró hasta que terminó el cuento que tituló El barquito de papel. A partir de entonces el escritor reservó para la hoja que no dejaba de soñar el lugar más destacado de la casa, y permitió que el saltamontes, el grillo y la hormiga la visitaran, pues se hizo un gran amigo de ellos también. Con el tiempo el cuento se hizo famoso y el mundo conoció la historia de la hoja que no dejaba de soñar, y así todas sus... Gente, lo voy a repasar, ¿oyeron? Con el tiempo, tic-tac. La leyenda de los... Wey.